arrancar entonces esta segunda jornada con un tema fundamental para el presente y futuro, el agua como motor de empleo y desarrollo resiliente. En un mundo atravesado por el cambio climático, los desafíos hídricos no solo exigen soluciones técnicas, sino que también normativas, también personas capaces de liderar el cambio y que sepan adaptarse, crear y colaborar. Y con este espíritu justamente vamos a dar paso al panel 3. Agua y empleo, nuevos talentos para un mundo resiliente, que estará moderado por Diego Rivera, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, miembro del Consorcio Tecnológico del Agua COT-H2O e investigador principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. ¿Dónde está Diego? Adelante. Diego es ingeniero civil y doctor en ingeniería agrícola, se especializa en hidrología andina, modelación hidrológica, gestión de recursos hídricos y su aplicación en la agricultura sustentable. Muchas gracias, Diego, y te dejo con tus invitados. Tú los presentas. Muchas gracias a todos. Vamos entonces a iniciar la presentación y quisiera invitar a María Inmaculada López, directora de la Cátedra del Agua de la Diputación de Alicante, de la Universidad de Alicante. Muchas gracias. A Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y a Gloria Moya, directora regional de Corfo. Muchas gracias. Muy bien, durante los siguientes minutos vamos a tener 3 presentaciones de cada uno de los miembros del panel. Nos vamos a demorar alrededor de 12 minutos y luego de eso vamos a abrir una conversación sobre algunos temas transversales, pero también algunas preguntas dirigidas a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a iniciar con Antonio. Adelante. ¿Tenemos una presentación? Sí. Ahí está. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. En 12 minutos vamos a tratar de tocar los temas relacionados con lo que ocurre en el mundo agrícola y su conexión con el agua, ¿no? Aquí hay algunos números que queremos mostrar para ver dónde nos podemos situar. Pero ahí está Chile, ¿no es cierto?, muy largo, angosto para los amigos españoles que nos visitan. Bueno, Chile tiene una superficie de 75 millones de hectáreas, ¿no?, que la pueden ver aquí, y tenemos 31 millones de hectáreas como sector silvo-agropecuario, sector forestal, sector agrícola y sector pecuario, ¿no? De estas 31 millones de hectáreas, tenemos 15 millones de hectáreas que son bosque nativo, un tremendo pulmón verde que tenemos que cuidar, preservar, manejar, ¿no es cierto?, que es un capturador de CO2. Tenemos 8 millones de hectáreas de praderas naturales, tenemos 4 millones de hectáreas de formaciones xerofíticas, matorrales, tenemos 2,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, que es muy importante, ¿no es cierto?, también para la captura de carbono, y solo tenemos 1,8 millones de hectáreas con cultivos anuales y cultivos permanentes. Solo en el 2,4% de Chile producimos alimentos, ¿no? Y solo tenemos, este número es bien importante, 900.000 hectáreas regadas en Chile, bajo riego, ¿no? Solo en el 1,2% de Chile tenemos hectáreas regadas. Y de esas 900.000 hectáreas, solo 500.000 hectáreas tiene riego tecnificado. Ahí tenemos un tremendo desafío que es seguir tecnificando el riego de Chile para hacer un mucho mejor uso del agua.
¿no? Entonces, es bien impresionante cuando vemos esta agricultura que exporta 13.500 millones de dólares, que atrae muchas divisas, que genera mucho empleo, que solo no lo hacemos en el 2,4% de la superficie de Chile. La agricultura tiene un tremendo impacto social y económico. Estamos en las 16 regiones de Chile, es una actividad económica que se desarrolla de Arica a Punta Arenas. Somos el 14% del PIB integrado, ¿no? El PIB integrado es con todos los servicios que genera la agricultura. El PIB directo de la agricultura es un 3%, eso es hasta el portón del campo, pero desde el portón del campo al puerto, ¿no? Generamos una cantidad enorme de servicios que en definitiva repercute en que el impacto económico de la agricultura sea el 14% del PIB. También la agricultura genera 1 millón de empleos en forma directa e indirecta, ¿no? La agricultura es muy intensiva en mano de obra. De los 140.000 agricultores que tiene Chile, el 99% son pequeños y medianos agricultores, ¿no? Ahí tenemos un tremendo desafío de cómo generar asociatividad para que esos pequeños agricultores también puedan producir, procesar y vender sus productos. O sea, la agricultura tiene, ¿no es cierto?, un tremendo impacto desde el punto de vista económico y social. Bueno, ¿y nuestra relación con el agua? Bueno, la agricultura ocupa, ¿no?, el 73% del agua de Chile, ¿no? Pero la ocupa para un fin muy noble, que es transformar esa agua en alimentos. Nuestra misión como agricultores, como agricultura, es alimentar. Estamos 3 veces al día en la mesa de todos los chilenos y de más de 160 países del mundo, ¿no? Entonces esto es muy importante entenderlo. ¿Qué hacemos con el agua? ¿No? Se transforma en alimentos, como decía anteriormente. Y esa agua se conduce a través de canales, esa agua llega a través de los canales a los predios y hay una infiltración muy importante a las napas subterráneas de esos canales. Más del 35% del agua de los canales se infiltra y una proporción muy importante de esa agua que llega a los predios también se infiltra, ¿no? Y acá viene un dato bien impresionante, a mí siempre me impresiona mucho contarlo, que a través de la fotosíntesis, a través de la transpiración vegetal, ¿no es cierto?, el 98% del agua que absorbe una planta se va al ciclo hídrico, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, porque mientras más plantemos, mientras más fotosíntesis hagamos, mientras más transpiración tenga esa planta, vamos a ir aumentando las precipitaciones, ¿no? Vimos lo que ocurrió este año en Coquimbo, ¿no? Un 40% de la superficie no tuvo agua, ¿no? Perdimos un 40% de la superficie agrícola y aquí tenemos un tremendo desafío. Pero es bien impresionante que el 98% del agua que absorbe esa planta vuelva al ciclo hídrico. Y también tenemos cómo ha sido la evolución del uso del agua, ¿no? Nosotros en el 2007 hicimos un catastro, ¿no? Y regábamos 1.100.000 hectáreas. Y en el último catastro silvoagropecuario, en el último censo silvoagropecuario, nos dimos cuenta que teníamos 900.000 hectáreas regadas. O sea, del 2007 a la fecha hemos bajado 200.000 hectáreas. Hoy día solo regamos 900.000 hectáreas, ¿no? Y eso es porque hemos ido disminuyendo las precipitaciones del país. Y sí tuvimos un avance muy importante en el riego tecnificado del 2007 a la fecha. Hemos tecnificado 230.000 hectáreas más. Hoy día tenemos de las 900.000 hectáreas que regamos, 530.000 hectáreas con riego
tecnificado, aumentamos un 59%, ¿no es cierto?, la tecnificación del riego de la agricultura. De un 28% que teníamos el 2007, hoy día estamos regando en base a riego tecnificado estas 530.000 hectáreas, aumentamos un 59%. Aquí la ley de riego ha sido muy importante, ¿no? Y también vemos que de Atacama a Biobío los ríos vierten al mar anualmente una cifra del orden de los 50 kilómetros cúbicos de agua dulce. O sea, 50 veces, por ejemplo, equivale, ¿no es cierto?, a la Paloma, Recoleta, Cogotí completo. O sea, el embalse de Paloma, Recoleta, Cogotí, ¿no es cierto?, vierte al mar en una proporción muy importante. Pero lo que queremos decir aquí es solamente un número. Si tan solo capturáramos el 20% del agua que vierte al mar, Chile podría duplicar la superficie regada. O sea, tenemos una buena noticia, tenemos agua. Tenemos una mala noticia, que no aprovechamos bien esa agua. En el contexto que estamos de cambio climático, no nos podemos dar el lujo que un 80% del agua vierta al mar. ¿El ecosistema marino necesita agua dulce? Sí necesita agua dulce. ¿Pero necesita el 80% de esa agua? No, ¿no es cierto? Entonces, el gran desafío que nosotros proponemos es poder capturar tan solo un 20% de esa agua que vierte al mar y con eso, ¿no es cierto?, duplicar la superficie de riego de Chile, que eso se traduce en producción de alimentos, en generación de muchos empleos de trabajo. Vemos el gráfico de la izquierda, ¿no?, que es un gráfico del profesor Santibáñez, lo que va a ocurrir en Chile el año 2050. Y ven ese color rojo, ¿no?, toda la zona norte, una parte importante del norte de Chile y una parte importante del centro y el centro-sur de Chile, que es una producción, son regiones muy importantes para la agricultura chilena. Vemos que van a disminuir las precipitaciones en forma muy importante y ahí tenemos un tremendo desafío en cómo ser más eficiente en el uso del agua, ¿no? Estamos en un contexto de variabilidad climática, estamos en un contexto de cambio climático, ¿no? Y ahí tenemos que lidiar con un aumento de los eventos extremos del clima, ¿no? Tenemos sequías muy prolongadas, lluvias muy concentradas. Tenemos una disminución del recurso hídrico, aumentan las temperaturas, disminuyen las precipitaciones y el mundo va a demandar un 50% más de alimentos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener menos precipitaciones, pero el mundo va a demandar un 50% más de alimentos. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más eficientes en el uso del agua, mucho más aumentar nuestra productividad por hectárea. Y viene una disminución de superficie agrícola, ¿no? Tenemos que buscar nuevas fuentes alternativas de agua, lo que requiere una tremenda inversión en infraestructura hídrica, ¿no? Tenemos que ser tremendamente innovadores, necesitamos nuevas tecnologías para la gestión hídrica, necesitamos nuevas prácticas agrícolas que optimicen el uso del agua y necesitamos también transitar a un mejoramiento varietal, ¿no? Mucho más resiliente y todo un tema de mejoramiento genético con material más resistente a la sequía. Y termino, ¿no? Necesitamos nuevos talentos, capacidades para abordar estos nuevos desafíos, ¿no? Y tenemos un tema importante en el desarrollo, ¿no? Necesitamos innovación, ciencia, biotecnología, nuevas tecnologías, nuevos emprendimientos para nuevas soluciones para ser mucho más eficiente en el uso del agua, ¿no? Y en los predios vamos a necesitar mucha capacitación para los nuevos técnicos agrícolas, los nuevos agrónomos, tener un mucho mayor conocimiento técnico, ¿no?
tenemos que programarnos mucho mejor porque estamos en este contexto de cambio climático donde la agricultura, por un lado, tiene que adaptarse y por otro lado queremos ser mitigadores del cambio climático, ¿no? Y no parte del problema del cambio climático. Y tenemos, ¿no es cierto?, toda esta nueva tecnología que viene en los predios y mejorar la eficiencia en el uso del agua. También viene un tema del uso comunitario, hablábamos del manejo integrado de las cuencas. En Chile estamos muy seccionados, pero necesitamos tener una mirada mucho más global de las 101 cuencas que tiene Chile y tener un manejo mucho más integrado de nuestra cuenca, ¿no? Y para eso, esta gestión comunitaria, necesitamos nuevo liderazgo, necesitamos de la asociatividad, de la articulación, del relacionamiento nuevo con el agua. Antes administrábamos abundancia, hoy día administramos escasez, ¿no? de la hidrología. Entonces, la gestión integrada de la cuenca y de los distintos actores que tienen que ver con el uso del agua, tenemos que ser, ¿no es cierto?, mucho más asociativos, más colaborativos para que el agua alcance para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos a seguir entonces ahora con la presentación de María Inmaculada López. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero comenzar expresando mis condolencias al conjunto del país, al conjunto de Chile, por los luctuosos acontecimientos que ocurrieron pues hace unos días, desgraciadamente, en la mina El Teniente. Y quiero continuar pues dando las gracias al Foro del Agua y en particular gracias Paco, gracias José Miguel por invitarme a participar en este foro donde vengo como representante de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, patrocinada por la Diputación Provincial de Alicante y que tengo el gusto de ser su directora. Es una cátedra que se enmarca en la Universidad de Alicante y en concreto en el Instituto Universitario de las Ciencias Ambientales y del Agua. En calidad de tal estoy hoy aquí. Bueno, desde ayer ya escuchábamos cómo el agua pues, está considerado como un factor que es absolutamente imprescindible pues, para el conjunto del desarrollo económico, para el desarrollo social y además tiene un papel fundamental en la preservación y en el mantenimiento y en la conservación de los ecosistemas, del medio ambiente. Por lo tanto, estamos ante un recurso que, como la energía, participa en todos los sectores económicos y en todas las actividades de todos esos sectores económicos. Es un recurso fundamental que además tiene, como digo, un componente pues, medioambiental muy importante. El conjunto de las actividades económicas necesitan en mayor o menor medida pues, una disponibilidad de recursos hídricos que permitan realizar esas actividades económicas. Se necesita agua en cantidad suficiente, pero se necesita también agua con la calidad requerida a los fines para los que se va a utilizar. Y se necesita también agua a un precio que haga viables esas explotaciones. Es decir, no solo necesitamos recursos, sino que esos recursos tienen que tener unas características determinadas a los fines para que los que los vamos a utilizar. Por lo tanto, agua en cantidad, en calidad y al precio razonable para que se puedan desarrollar esas actividades económicas. La provisión de recursos hídricos está condicionada fundamentalmente por las condiciones climáticas, pero también intervienen en ese suministro de recursos hídricos otros condicionamientos de orden institucional y de estructura de uso. Factores como el crecimiento demográfico, factores demográficos asociados al crecimiento de la población mundial y al consumo, al crecimiento del consumo unitario de recursos hídricos, están haciendo impulsar enormemente la demanda de agua en el mundo.
Y al mismo tiempo nos estamos encontrando con unos condicionantes climáticos, eso que hablamos desde ayer, también lo estamos escuchando en este foro permanentemente, hablamos del cambio climático, pues estamos asistiendo a que en consonancia con ese incremento de recursos, de demanda de recursos hídricos, nos encontramos con unos suministros que cada vez son menores, es decir, con una oferta que disminuye. Y esto hace que la presión sobre el recurso hídrico pues, sea creciente. Una presión que tenemos que entenderla, ese crecimiento de la presión sobre los recursos hídricos, como una fuente de conflictividad entre usos. Se disputan el aprovechamiento del agua para el abastecimiento, para la agricultura, para la restauración medioambiental, para el aprovechamiento industrial, para el aprovechamiento energético. Es decir, una conflictividad por el uso del agua entre los diferentes aprovechamientos, pero también una conflictividad en términos geopolíticos entre regiones, que también se disputan pues, ese aprovechamiento del agua. Esto, con las condiciones del cambio climático, esta conflictividad presumiblemente se va a incrementar mucho más, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de los países que se encuentran en desarrollo se localizan, ya sea en África, en Asia, en América Latina o en Oriente Medio, en lugares donde la conflictividad por el uso del agua es muy intensa. Por lo tanto, nos encontramos con un bien que es escaso, que es limitado y que presumiblemente vamos a tener más problemas para acceder a los recursos que sean necesarios a nivel mundial. Un bien limitado, un bien escaso, por lo tanto, un bien que no podemos despilfarrar. No podemos, no debemos y estamos obligados a conseguir con él la máxima eficiencia en términos productivos y también el máximo beneficio en términos sociales. Porque no solo estamos ante un recurso que es económico, estamos ante un recurso que tiene un componente social muy importante. Y aquí enlazamos con los objetivos de desarrollo sostenible los que está muy presente el agua. El agua tiene que favorecer el crecimiento económico, tiene que favorecer el desarrollo social y tiene que servirnos para luchar, para erradicar el hambre, para erradicar la pobreza en el mundo. Por lo tanto, es un objetivo que se integra plenamente en los objetivos de desarrollo sostenible promulgados por Naciones Unidas. Y concretamente con ese objetivo 6, que lo que promulga es agua limpia y saneamiento para todos. Este objetivo 6 es un objetivo que en 2030 se plantea que exista un acceso universal, un acceso equitativo, un acceso para todos a un precio razonable de agua potable y de saneamiento. Por lo tanto, es un objetivo que tiene que ver con ese desarrollo sostenible. ¿Y la mejor manera de conseguirlo? Pues el camino para conseguirlo es a través de la gestión integral de recursos hídricos. Ese GIR que aparece ahí y que he puesto como definición. ¿Qué es el GIR? Bueno, pues definida por la Asociación Mundial del Agua como un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado de agua, suelo y demás recursos que son necesarios pues para la explotación y para generar ese crecimiento económico, ese bienestar social. Ojo, y sin que eso conlleve problemas para el medio ambiente. Esa es la gestión integral de recursos hídricos y el mejor camino para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible en términos hidráulicos. 3 pilares son fundamentales para esta gestión integral de recursos hídricos. En primer lugar,
que exista pues, un entorno propicio, necesitamos recursos. Si no tenemos recursos, no los podemos gestionar ni bien, ni regular, ni mal. Por lo tanto, el entorno, los recursos los necesitamos como primer pilar para poder desarrollar esa gestión integral de recursos hídricos. En segundo lugar, necesitamos unas instituciones y, en tercer lugar, unas herramientas de gestión que nos permitan desarrollar esa gestión en los términos adecuados. Llegamos aquí a que tenemos el agua como un elemento imprescindible para generar riqueza, para generar bienestar, para luchar contra la desigualdad. Es decir, tenemos un recurso que es fundamental para generar crecimiento económico, expansión de las economías locales y nacionales y, por lo tanto, para la creación de empleo. Para llegar a la creación, descubrir el nexo entre agua y creación de empleo, nexo entre agua y empleo, no es fácil cuantificarlo. Sin embargo, sí que sabemos certeramente que el agua conlleva crecimiento económico y que el crecimiento económico conlleva creación de empleo. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Cada millón de dólares que se invierte en el sector del agua genera entre 10 y 20 empleos fijos, empleos directos. Y esos empleos directos generan a su vez 3,68 empleos indirectos en la economía nacional. Por lo tanto, existe un nexo entre el agua, la inversión en agua, como un requerimiento para el crecimiento económico. En términos funcionales, podemos decir que los empleos vinculados al agua se pueden distribuir en 3 categorías: gestión de recursos hídricos, construcción, uso y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas y prestación de servicios relacionados con el agua. En un informe publicado por la UNESCO en 2016, titulado Agua y Empleo, tenemos que la mitad de la población mundial trabaja, se ocupa en 8 sectores que dependen fundamentalmente del agua. Los tenéis arriba resumidos: agricultura, pesca, industria, energía, producción con uso intensivo de recursos empleo a la mitad de la población a nivel mundial. 1.400 millones de personas, aproximadamente el 42% de la población activa mundial, tienen su empleo comprometido con el agua, porque lo tienen en sectores que dependen intensamente del recurso agua. Y a esos 1.400 millones se le añaden 1.200 millones de empleos en el mundo, que equivalen al 36% de la población activa mundial, que están en sectores que no dependen intensamente, pero sí moderadamente, de tener un suministro del agua, porque el agua, aunque no necesitan unos requerimientos muy altos, sí que necesitan agua en una o más de sus cadenas de valor. Por lo tanto, tenemos un 78% de la población mundial en empleos que dependen en mayor o en menor medida del recurso agua. Veo que se me ha acabado el tiempo. Quería hacer un panorama de cuál es el mercado. Si me lo permite el moderador, pues voy acabando rápidamente, y me gustaría hacer un panorama, aunque sea muy rápido, de qué mercado laboral es el que se genera con los empleos vinculados a este agua. Para eso voy a usar datos
de la Agencia Europea Eurostat, la Agencia Europea de Investigación, y referidos a la Unión Europea en 2019. Más de 1,5 millones de empleos dependen directamente del sector, están empleados en el sector agua y generaron 100.000 millones de euros de valor añadido. Es muy importante tener en cuenta que además el sector agua es de los 5 sectores, los 5 subsectores económicos que más empleo verde genera. Y esto es muy importante, porque no solo genera un empleo que es muy resiliente, sino que es un empleo que permite reducir el impacto que tienen las empresas y que tiene la actividad económica sobre el medio ambiente, eleva los niveles de sostenibilidad. Por lo tanto, es un empleo muy significativo que tiene muchas repercusiones. En términos absolutos, España es el 4.º país de la Unión Europea en generar estos empleos vinculados al agua. Está detrás, como os pongo ahí, de Alemania, Italia y Francia. Algunos datos sobre España me gustaría, puesto que es el país de donde yo vengo, me gustaría resaltar. En España el sector del agua directamente relacionado, el empleo directamente relacionado con el sector del agua genera unos beneficios del 0,5% del PIB y dedica un 20% de sus gastos a la inversión en recursos humanos, es decir, a la creación de empleo. Fijaros qué importante que es un 20% a la creación de empleo, cuando el empleo, sin duda alguna, tiene que ser una de las prioridades que se marquen nuestros gobernantes. Uno de los principales problemas que tenemos los ciudadanos es obtener un empleo. Además, un empleo como es el del sector del agua, que es un empleo estable, frente al 74% de empleo fijo en España. En el sector del agua, ese porcentaje de empleo fijo llega al 85%. Es un empleo estable, de calidad, muy tecnificado, muy cualificado y equitativo, inclusivo, porque la brecha salarial de género en el caso de los empleos vinculados al agua se reduce un 38%. Por lo tanto, es un mercado laboral que nos interesa fortalecer, ¿cómo son nuestras empresas? ¿Cómo son nuestros sectores vinculados al empleo vinculado al agua? Bueno, pues son unos servicios hidráulicos o son unos servicios del agua muy cualificados, muy profesionalizados, como digo, con un empleo de calidad, con un empleo inclusivo, equitativo y con un empleo multidisciplinar, porque abarca toda la gestión integral de los recursos hídricos. Por lo tanto, tenemos desde la captación, el almacenaje, a la potabilización, al suministro, a la reutilización, a los tratamientos de depuración. Es decir, un empleo que abarca muchísimas disciplinas, multidisciplinar, y que exige una formación permanente, porque hay que avanzar en conocimientos y en capacidades y no te puedes quedar atrás. Y aquí me van a permitir que, como vengo del Instituto Universitario de las Ciencias Ambientales y del Agua, pues que ponga en valor la labor que estamos realizando en la Universidad de Alicante y en ese instituto, en esta capacitación de esta mano de obra cualificada, de estos profesionales que se necesitan para hacer frente a los nuevos retos que tiene el panorama hidráulico mundial. Tenemos un programa de doctorado, el único en España, en agua y desarrollo sostenible. Tenemos un máster, que es nuestro título estrella, en gestión sostenible y tecnología del agua. Son programas interdisciplinares. Todas las disciplinas que tienen que ver con el manejo del agua están presentes en estos programas. Son programas internacionalizados, abiertos. Tenemos estudiantes de Brasil, de México, de todos los lugares de América Latina, pero también de Europa. Y además tenemos un programa muy interesante de capacitación vinculado a las empresas en relación pues, con Hidracua, que sería la variante de Aguas Andinas aquí en Chile,
o con instituciones como es el ciclo hídrico de la Diputación de Alicante, preparando pues, a los técnicos, a las instituciones, a los agentes que se tienen que encargar de este manejo del agua. Por lo tanto, dos conclusiones muy importantes: vinculación entre agua y crecimiento económico, y no solo crecimiento económico, sino desarrollo social, y no solo desarrollo social, sino reducción de las desigualdades, y la vinculación entre agua y un mercado de trabajo estable, de calidad, inclusivo y, por lo tanto, que apuesta por la innovación y que apuesta por la resiliencia. Y muchísimas gracias por su atención y siento mucho haberme pasado de tiempo. Gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Entonces vamos a seguir ahora con la presentación de Gloria. Adelante. Bien. Hola, muy buenos días. Feliz de estar acá y muchas gracias a la organización por invitarnos en este fabuloso panel. Gracias, Diego, por moderar este espacio. Y yo creo que sin duda aquí, yo creo que una de las cosas interesantes que ha pasado es que todos, desde las distintas miradas que nos caben, desde los roles que jugamos, estamos en sintonía con una cosa muy concreta, que es que finalmente trabajar en conjunto, colaborativamente, en torno a la gestión o a la mejor gestión del recurso hídrico es clave para no solamente la sobrevivencia de la humanidad, que así de crítico es, sino también para poder generar esos escenarios prósperos a los que estamos llamados desde cada institución. Ahí sí. Hay un hecho de la causa que dice que estamos aquí en Chile, en nuestra región metropolitana, en una crisis estructural hídrica, ¿no es cierto? Llevamos más de 13 años en déficit hídrico y eso pareciera que llegó para quedarse, así como el cambio climático, y sin duda nos invita a tomar posición respecto de esto. También es cierto que esta restricción hídrica a la que nos vemos enfrentados genera un cambio en temperatura, cambio en los patrones de precipitaciones, eso ya se ha visto, reducción en el agua disponible, en las fuentes de agua disponible, y además tenemos desde ONU también proyecciones que dicen que nuestro consumo va a elevarse a un 40% más a propósito del crecimiento poblacional y el crecimiento en el consumo productivo. Entonces, por supuesto que tenemos un panorama bastante desafiante por delante y que nos invita justamente a poder avanzar en las estrategias para poder abordarlo. Hoy día, a pesar de todo lo que hemos avanzado en muchas materias, seguimos teniendo parte de la población que no logra acceder de buena forma a agua potable y saneamiento de calidad, de manera que todavía tenemos desafíos que están muy por debajo del piso de los estándares que nosotros apostamos, y todo esto, sin duda, afecta la productividad de nuestras distintas industrias y afecta también la competitividad global de nuestro país y de los distintos territorios en sus distintas, características y las industrias que soportan. Entonces, obviamente, todo esto tiene consecuencias importantes y es importante también tenerlo claro. Y hay proyecciones, justamente en la Comisión Global de Economía del Agua habla de que esta crisis hídrica puede llegar a impactar en los países más ricos cerca de un 8% del PIB, hacia la baja, por supuesto, y en los países con menos recursos entre un 10 y un 15%. O sea, si esto no es sustantivo para el desarrollo y la prosperidad que buscamos, no sé qué es, ¿ya? Entonces, por supuesto que estos indicadores son importantes que los tengamos en la mira, son nuestra espada de Damocles, por cierto, pero también tienen que movilizarnos hacia la gestión colaborativa que ya hemos identificado como prioritaria. También es importante, pude encontrar un estudio nacional, ¿no es cierto? Porque hay poca información todavía aglutinada en torno a cómo afecta en la productividad, en el PIB, ¿no es cierto?, en la prosperidad que buscamos, esta situación de escasez hídrica en el tiempo. Y un estudio que encontré el año pasado de CAPES, de la Universidad Católica, habla justamente, estudió, 10 años de la crisis hídrica en términos de impacto en el PIB asociado a la agricultura, asociado al saneamiento urbano y al saneamiento rural, excluyendo a los otros sectores de la economía, y detectó una baja del PIB de un 0,5%. O sea, ya eso es indicador de que tenemos un problema adelante y muy importante. Y otra cosa que creo valioso de este estudio es que esta curva
es creciente conforme avanza en el tiempo. Y por lo tanto, desde ahí, y recordando que estamos hablando de sistemas vivos, de sistemas naturales que tienen y van agotando conforme va avanzando esta exposición a la escasez hídrica, van también desgastando su capacidad de resiliencia y su capacidad de recuperarse y pudiendo llegar a un punto de no retorno en algún momento. Por lo tanto, el sentido de oportunidad que le tenemos que dar a la intervención es clave. Me pasé. Pero bueno, tenemos un escenario súper complejo, es cierto, ya está súper diagnosticado, pero también es cierto, el desafío es cómo vemos o cómo hacemos para volver este desafío una oportunidad. Y en ese ejercicio, yo creo que un informe que hubo el 2022 de escenarios hídricos que hablaba sobre dónde se distribuía, ¿no es cierto?, esta escasez o nuestros conflictos con la escasez hídrica, decía que un 44% de nuestro déficit estaba asociado a la mala gestión y a la gobernanza. Un 17% estaba asociado al aumento del consumo productivo y a la sobreasignación de derechos de agua. La buena noticia es que ese 61% es relevante dentro de nuestro déficit y lo podemos trabajar. Así es que desde ahí yo creo que tenemos una tremenda oportunidad para poder abordarlo y desde ahí podemos pensar en cómo generar nuevos escenarios y cómo abordarlo de buena forma. Nosotros sabemos que la resiliencia se tiene que construir de manera colectiva, de manera compartida. Entendemos que poder avanzar en esta línea necesariamente es cambiar hábitos o formas de hacer las cosas a través de la innovación. La innovación es una tremenda palanca que debemos poder utilizar para poder generar estos escenarios transformadores y desde ahí generar estas nuevas soluciones en conjunto, aprovechando las gobernanzas que se están formando, es tremendamente clave. Ahora, cosas importantes que hay que poder relevar en estos espacios es también entender que estos escenarios también reconfiguran la matriz de empleo y las necesidades que hay sobre el empleo del presente y del futuro asociado al tema del agua. Por lo tanto, querer y buscar que los sistemas y que las nuevas economías y la economía del agua esté centrada en sistemas productivos limpios, por supuesto que obliga a pensar cuáles son esas nuevas habilidades que tenemos que poder generar y que tenemos que poder incluir en los perfiles laborales actuales. Para quienes conocen la hoja de ruta de economía circular, no sé, ¿quién conoce que existe una hoja de ruta de economía circular? Ya, les cuento que hay una hoja de ruta de economía circular que fue un trabajo conjunto del Ministerio de Economía, de Corfo, del Ministerio de Medio Ambiente, y que justamente convocó una serie de incumbentes asociados al tema de economía circular y que de alguna forma fue proyectando escenarios nuevos y que dejó como meta establecida, quizás nos quedamos cortos con esa meta, la creación de 180.000 nuevos empleos de aquí al 2040, empleos verdes. Por lo tanto, esa reconfiguración de los perfiles de empleo también va a ir cambiando y desde ahí tenemos que pensarnos en cómo vamos a ir incorporando esas nuevas habilidades que se hacen necesarias para poder generar sistemas productivos mucho más resilientes. Y ahí, por supuesto, esto se cruza perfectamente con la, digamos, con la revolución digital que tenemos hoy día y en donde la tecnología se pone a disposición de generar mejores soluciones, de poder gestionar de mejor forma la información y de donde poder gestionar el talento de una manera mucho más efectiva, eficiente para el mejor uso del agua y de los recursos hídricos en general. A partir de eso, de esta hoja de ruta y de las necesidades de poder refilar de buena forma las herramientas de formación de capital humano, desde Corfo se levantó una consultoría que tenía que ver con el levantamiento de nuevos perfiles para justamente enfrentar la economía, enfrentar los desafíos de la economía circular y la ley del cambio climático. Y eso llevó a generar una conversación con las industrias, que eso también es tremendamente importante. Y esa conversación con las industrias llevó a relevar también cuáles son esos atributos, esos perfiles, esas características de competencias que hoy día las empresas se sienten desafiados porque no las tienen. Y curiosidad de curiosidades, de las dos más importantes, la primera fue la gestión de residuos y la economía circular y la segunda fue justamente la gestión de recursos hídricos. Entonces no íbamos por un camino tan errado o tan a ciegas. Ahora sí. Entonces,
A partir de ese estudio que se hizo, de ese perfilamiento, desarrollamos un plan de trabajo, y aquí quiero hablar de la red de fomento, porque en el fondo quienes hoy día implementan programas de formación de capital humano para justamente enfrentar estos nuevos desafíos de industria es justamente la red de fomento, y entre ellos está Corfo, está Sense, básicamente los que generan esta nueva oferta. Y sin duda en este ejercicio también se suma la academia, y ahí es un actor tremendamente importante, y es donde volvemos a este ejercicio necesario que es poder generar estas gobernanzas, poder generar esta colaboración público-privada para poder enfrentar justamente estos desafíos. Ahora, respecto de la forma en que el Estado ha ido resolviendo o abordando los desafíos de transformación de industria a propósito del cambio climático, a propósito de la crisis hídrica, existe lo que se llama el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que viene y se financia a través de los excedentes del litio que finalmente están en propiedad de Corfo. Bueno, el asunto es que este Programa de Desarrollo Sostenible participa, digamos, un Consejo de Ministros y Corfo, en donde se bajan recursos para poder implementar justamente instrumentos y herramientas para poder abordar este cambio, o estas nuevas herramientas para enfrentar los desafíos del cambio climático y de la gestión hídrica. El programa DPS tiene 4 objetivos estratégicos. Y estos objetivos estratégicos tienen que ver con la descarbonización justa, construir resiliencia frente a la crisis climática, aprovechar el espacio para generar sofisticación de industria y generar competencias para un Estado innovador desde las competencias y el capital humano. Y desde ahí es que hemos podido formar una mesa de proyectos hídricos que aglutina todas las iniciativas del país y que se organiza con las direcciones regionales y los comités de desarrollo productivo de Corfo en todo Chile. Y aquí, bueno, es una sábana un poco grande, pero quiero contarles que efecto inmediato de este estudio de perfiles y de esta bajada de recursos para el desarrollo sostenible, se implementaron 14 programas hasta el día de hoy, 14 programas de formación de capital humano que no estaban en la parrilla de oferta y que nos han permitido abordar los desafíos de cambio climático, y entre ellos 3 programas de formación bien importantes en torno a la gestión hídrica. Se han puesto a disposición 3.900 y tantos millones de pesos para poder generar becas para 3.000, casi 200 estudiantes, y desde ahí poder generar este capital humano especializado que necesitamos para poder abordar las transformaciones que estamos buscando que ocurran en las distintas industrias. Y les aprovecho de avisar, como un spoiler, que prontamente se va a hacer la convocatoria para la formación de capital humano especializado en temas de gestión hídrica corporativa para la medición, reporte y verificación de la huella de agua. Porque sabemos que lo que no se mide es difícil gestionarlo, y desde ahí no podemos avanzar en mejorar los estatus productivos o el desempeño ambiental de una empresa si no tenemos las herramientas y el capital humano formado para ello. Ahora, cosa importante. Me pasa un poquito, pero aquí abrocho. Cuando hablamos de formar capital humano y perfiles para el empleo y para las nuevas necesidades de empleo, creo que también es importante ir un poquito más allá de la formación netamente académica de los individuos. Aquí lo que necesitamos para generar musculatura capaz de enfrentar los desafíos de transformación que tenemos hoy día frente al cambio climático, frente a la gestión hídrica, es la necesidad de generar un ecosistema que sea capaz de resistir todos los procesos de cambio que hay que movilizar. No basta que aunque haya más y buenos profesionales formados, que es importante, es la base, sino que también es importante que podamos generar un ecosistema empresarial con musculatura para emprender, con musculatura para innovar, con capacidad de generar acuerdos y asociatividad, con capacidad de asociarse a entidades que generan investigación más corporativa, de manera de poder cruzar todos estos recursos y estas necesidades en distintos niveles hacia un ecosistema que en verdad transforma y avanza en forma acompasada. Entonces, por supuesto, el capital humano es importante, sí. Por supuesto, tener buenos nuevos perfiles para enfrentar el cambio climático, sí. Y la gestión hídrica, por cierto. Pero también el ecosistema que se genera en el entorno es clave.
Y ahí es donde también tenemos una batería de instrumentos que nos permiten abordarlo. Hay una familia de instrumentos que yo siempre la nombro porque creo que es tremendamente virtuosa. Estos son los proyectos Transforma, que nos permiten convocar en la industria que sea o en la necesidad territorial que se trate, nos permite convocar el ecosistema de incumbentes frente a un tema determinado. A propósito del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, se han podido levantar 3 programas nuevos que justamente atienden la necesidad de gestionar en los territorios con las particularidades de industria la gestión hídrica. En el caso de Valparaíso ya están dando, y ahí la gestión hídrica está mucho más centrada en la producción frutícola y en la producción de alimentos. En el caso de Coquimbo era más transversal, multisector, y en el caso de Atacama hablamos de agricultura y minería. Y estos programas que están pensados para generar esta convocatoria al ecosistema permite también que cada cual, desde un espacio neutral, ponga en la mesa sus agendas y acuerden una hoja de ruta en virtud del objetivo mayor, que es lograr generar un nuevo escenario a nivel local. Y estas iniciativas son bien virtuosas porque además son capaces de atraer y apalancar nuevas carteras de proyectos y nuevas iniciativas que a lo mejor no son pensadas en un minuto, pero son parte de la evolución de la conversación. Y desde ahí creo que podemos también apostar a generar pequeñas gobernanzas distribuidas que vayan tomando sus propias decisiones en pos de este ejercicio que buscamos tener de entregar cada vez más poder a los territorios para poder encontrar su propia resiliencia, su propia identidad y la forma de resolver sus conflictos, sin por eso ser llaneros solitarios, pero sí pudiendo encontrar su identidad de solución. Así es que eso es lo que le quería contar el día de hoy, y bueno, yo espero que sigan siendo parte del espacio. Muchas gracias a todos los expositores. Yo, en lo personal, quisiera agradecer a la organización por darme la oportunidad de estar sentado con tan destacados expositores. Me voy lleno de notas, ideas y varias cosas por hacer que espero también concretar. Tenemos un par de minutos para alguna discusión. Vamos a hacer unas preguntas un poco más dirigidas y luego una pregunta general, pero hay algunas cosas que son bien muy interesantes de tratar en términos de datos y en términos de mensajes que cada uno de ustedes nos han dado. Claramente tenemos un desafío, pero como decía uno de mis profesores en la Universidad de Concepción, el profesor José Vargas, un buen ingeniero tiene que tener la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. No hay nunca que dejar de soñar, de pensar en cuál va a ser la condición en 20 años más y 30 años más, pero tampoco hay que olvidarse de lo que sucede en el día a día, en el predio, en la caseta de riego, ¿verdad? En el sistema productivo. Así que claramente estos son desafíos, pero cuando ya los convertimos en oportunidades, finalmente tenemos la capacidad de implementarlo. Lo segundo es poner en valor, valga la redundancia, el valor del agua en términos económicos y en términos sociales, no solamente en términos del sector productivo. El dato que nos entrega Inmaculada es demoledor en términos de cómo nuestras economías dependen del agua. Hay algo que nos decía Antonio que es también extremadamente importante y se conecta con Gloria, y es la necesidad de enfrentar los desafíos del agua y los desafíos del sector agropecuario y de todos los sectores agropecuarios en general desde la interdisciplina. No podemos o no deberíamos seguir pensando que existe un único profesional que va a ser capaz de solucionar todos los problemas, o tampoco crear nuevas carreras y nuevas profesiones que vayan ajustándose a problemas específicos. La colaboración, el trabajo en equipo, la interdisciplina parece ser una solución eficiente en este proceso, además de la vinculación entre la academia, el Estado y el sector productivo. En ese sentido tiendo a ser un académico un poco fuera de lo común, en que estoy más interesado en el impacto, ¿verdad? Más que en las publicaciones que quedan además en un inglés no muy bueno. Entonces hay varias cosas,
pero en las preguntas yo quisiera que bajáramos a cosas un poquito más concretas. Quisiera partir con usted, Antonio, si nos pudiera contar en cómo impacta un buen profesional que se hace cargo de un predio o que se hace cargo de gestión comunitaria. Y para usted, ¿cuál sería ese perfil? Si tuviéramos que llevarlo un llamado de LinkedIn, por ejemplo, ¿cuál sería ese perfil? ¿Cuáles son las habilidades que usted esperaría para que la gestión predial y la gestión comunitaria tenga éxito? Gracias, Diego, por la pregunta. Yo no me aguanto de hacer un comentario previo a responder, pero qué importante, qué interesante las dos exposiciones que acabamos de escuchar. Qué importante el agua desde el punto de vista económico, social y medioambiental, ¿no? Y creo que nos hemos concentrado mucho en ver la eficiencia de cómo ocupar este recurso que cada día es más escaso, que es el agua. Pero también en Chile creo que tenemos que hablar de las nuevas fuentes de agua, ¿no? Crear nuevas fuentes de agua y hacer un uso muy eficiente del agua. Y del punto de vista social, quiero decir como agricultor que lo primero es agua para el consumo humano, ¿no? Y ahí tenemos un tremendo desafío en Chile, pero también tenemos buenas noticias. En los sectores urbanos tenemos una cobertura de agua potable de más de un 99, algo %, una de las más altas del mundo y con muy buena calidad de agua. En los sectores rurales concentrados tenemos más de un 98% de cobertura de agua potable rural en los sectores concentrados. Y en los sectores desconcentrados tenemos un gran desafío, ¿no? Tenemos 1 millón de personas, 400.000 familias sin acceso al agua potable rural y ahí tenemos un gran desafío, ¿no? Y qué interesante también ha sido el escuchar el tremendo impacto del punto de vista económico que tiene el agua. Todo lo que ustedes hablaron del impacto en el PIB, en el crecimiento de Chile, de la economía de Chile. Chile quiere volver a crecer al 4 o 5%. Hoy día estamos creciendo al 1,8, a 2,3%. Entonces, qué importante es el agua para poder lograr ese crecimiento económico de un 4 o 5% que tanto empleo genera y que tanto bienestar genera. Del punto de vista agrícola, hemos tenido una evolución. Teníamos riego por tendido hace 25 o 30 años que tenía una eficiencia del agua un 40%. Hoy día vemos que tenemos un 56% de la superficie bajo riego con riego tecnificado, ¿no? Que eso tiene una eficiencia del agua de un 95%, ¿no? Tenemos que ir hacia tecnificar el 100%, ¿no es cierto?, del riego para la agricultura chilena, principal desafío. ¿Quién maneja esa agua? Es muy importante. Quiero decir ahí con mucho orgullo que nosotros tenemos 20 escuelas agrícolas, más de 15.000 alumnos en la SNA que salen como técnicos agrícolas y una de las especialidades es el riego. Necesitamos técnicos agrícolas, ¿no es cierto? Necesitamos técnicos agrícolas que puedan manejar, ¿no es cierto?, esta agricultura de precisión donde el agua es fundamental, ¿no? Hoy día tenemos nuevas casetas de riego, nuevos sistemas de riego, nuevos sistemas para monitorear el riego. Hoy día tenemos que saber exactamente, ¿no es cierto?, cuánta agua le estamos poniendo a la planta. No podemos ponerle más agua ni menos agua y para eso todos los sistemas de monitoreo de agua para el riego son fundamentales. Los sensores de humedad, por ejemplo, trabajar con caudalímetro, trabajar con esta genética mucho más resistente, ¿no es cierto?, al menor uso del agua, y necesitamos hoy día capacitar a nuestros trabajadores para que sean unos verdaderos profesionales en el riego, ¿no? Y hemos visto cómo hemos mejorado la tecnología. Esa tecnología la tienen que manejar jóvenes, innovadores, tecnológicos, ¿no?, capacitados, ¿no? Y hoy día el regador no puede ser, ¿no es cierto?, el trabajador menos capacitado. Tiene que ser el trabajador más capacitado. Y para eso necesitamos una generación de técnicos agrícolas, ¿no es cierto?, que manejen muy bien todo este sistema de innovación, de tecnología que hoy día estamos introduciendo en los campos, porque la eficiencia del agua
del manejo del agua, como se ha dicho acá, necesitamos de nuevos profesionales. Esos nuevos profesionales son jóvenes y es también una forma de reencantar a los jóvenes en quedarse en el sector rural, ¿no? Hemos visto cómo migran los jóvenes a sectores urbanos, pero si introducimos la tecnología, la innovación, ¿no es cierto?, en la agricultura, va a ser muy atractivo para que estos jóvenes sigan trabajando en la agricultura. Muchas gracias, Antonio. Voy a dejar el dato de reencantar a la juventud, según los datos oficiales de los 300.000 titulados el año 2024 del sistema total de educación superior, menos del 2% viene del sector agropecuario. Y si contrastamos ese 2% frente al 50%, al 70% de trabajos relacionados con el agua, la verdad es que las cosas no cuadran. Pero ese reencanto, cómo aumentamos, cómo mostramos que trabajar en agua nos hace bien a todos. Pero quisiera dejar esa pregunta para cada uno de ustedes al final. Y respecto de cómo estamos avanzando, Gloria, le quisiera preguntar cuál es nuestro estado de preparación actualmente para generar, para monitorear, para absorber estos nuevos empleos que podrían generarse por la necesidad, ¿no es cierto?, este gran desafío de la gestión del agua. Yo creo... ¿Ahí? Ya. Yo creo que es importante recordar que el Estado está trabajando yo creo que al menos en 3 niveles. Por un lado, sigue desarrollando el espacio normativo. Por otro lado, todos los marcos estratégicos que se están configurando también son tremendamente importantes porque son marcos y condiciones de borde para que los territorios puedan tomar las mejores decisiones y coordinar de ahí las prioridades que tienen. Y por otro lado están las agencias de fomento que en colaboración con el mundo privado ponen a disposición herramientas para acompañar estos procesos. Esto no solamente se trata de poner habilidades al servicio, sino también de entender que lo que se tiene que empujar es una tríada indivisible de normativas, marcos estratégicos e instrumentos que permitan ponerla en práctica. Entonces, dicho eso, ¿cómo nos estamos preparando? Por supuesto, yo creo que un ejercicio y un ejemplo que se ha podido levantar es justamente esto de poder utilizar ciertos remanentes de financiamiento en un foco muy específico que tiene que ver con proponer y desarrollar un sistema de desarrollo, un modelo de desarrollo productivo sostenible, porque entendemos que el desarrollo que esperamos generar y esta prosperidad que buscamos no es cualquiera, es una prosperidad que debe poder incluir a todos y todas, debe ser capaz de cubrir los derechos humanos de las personas, pero debe también ser capaz de generar este triple impacto económico, social y ambiental. Dicho eso, todo lo demás es ganancia, porque finalmente lo que buscamos es poder fortalecer aquello, así como tenemos un primer set de instrumentos formativos en áreas que no son tradicionales y habilidades que no son necesariamente ya exploradas ni por la academia, ni por la oferta gubernamental de capacitación, y hemos podido ir generando estas masas críticas, estos grupos de personas formadas, especializadas para poder enfrentar la necesidad de medir huellas, la necesidad de poder reportar impacto, la necesidad de poder medir efectos de gases de efecto invernadero, por ejemplo, entre otras muchas habilidades que hay que seguir desarrollando, y nos estamos preparando a través de la formación, a través de la especialización de instrumentos tradicionales, porque eso es lo otro, ocupar a todo el ancho aquellos instrumentos que a lo mejor han venido funcionando bien para tipos de acciones muy tradicionales, pero que hoy día reconfigurarlos para el mundo de la sostenibilidad no es un ejercicio tan difícil ni desgastante y se pueden ocupar perfectamente. Y sí, y también crear instrumentos que sean ad hoc y pertinentes para poder avanzar en ello. Hoy día estamos levantando como región metropolitana un programa de gestión, un programa del tipo Transforma, que justamente apunta a la gestión de la horticultura regional en virtud del enfrentamiento, en mejores condiciones, por supuesto, y con herramientas del cambio climático. Y ahí la gestión hídrica es una de las herramientas que esperamos poder potenciar y promover dentro de lo local. Muchas gracias, Gloria. Y a propósito de las cosas que ya se están haciendo y no necesitamos, ¿no es cierto?, reinventar la rueda, hay que buscar las experiencias exitosas. Para usted, Inmaculada, ¿cuáles son esas capacidades, esas habilidades en su experiencia y cuál es ese modelo de formación
que podría replicarse en Chile. Vamos a ver, no se trata de que desde Europa podamos o desde España se pueda llevar a Chile un modelo. Probablemente nosotros tengamos que copiar cosas del modelo de Chile, pero sí que se trata de ver en términos generales en el manejo del agua, en la gobernanza del agua, cuáles son los modelos más eficientes en términos económicos y también sociales. No podemos desligar los dos aspectos. Entonces, yo diría, en primer lugar, ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos. Eso de crear agua es una evidencia. Tenemos una población mundial que crece, un consumo unitario per cápita que crece afortunadamente con el desarrollo económico, pues también conlleva, entre otras cosas, un mayor acceso al consumo del agua, y tenemos que ser capaces de dar satisfacción a esa demanda creciente, con unos recursos convencionales que son menguantes como consecuencia del cambio climático. Es decir, los fenómenos extremos estamos viendo que son cada vez más recurrentes, que son más intensos y que sus efectos negativos son más graves. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que ese es el escenario que vamos a tener, una demanda creciente y una oferta que se restringe y, por lo tanto, mayor presión sobre los recursos hídricos convencionales. Hay que crear agua. ¿Se puede crear agua? Se puede crear agua. ¿Cómo? Reutilizando más. La tasa de reutilización aquí en Chile no sé en cuánto está, pero la tasa de reutilización en los lugares de España donde más escasez de recursos hay es muy elevada. Y es muy elevada por ese motivo, porque como los recursos son escasos y limitados, pues eso hace que tengamos que ponernos a generar unos mayores recursos por otros motivos. Los recursos no convencionales, como son la desalación, la reutilización, después de los procesos de depuración, no eliminan el uso de las aguas convencionales, pero sí que contribuyen a reducir la presión sobre ellas y, por lo tanto, hacer un mercado pues más. Esa sería una vía. Por lo tanto, pues esos sistemas que están funcionando, por ejemplo, en el caso de España, más desalación, más reutilización, no todas las aguas se pueden usar para todos los fines. Bueno, pues eso podría ser algo que pudiéramos intercambiar. Luego hay una cosa que a mí me parece que es fundamental y es el tema institucional. Yo creo que, además de tener recursos, como decía, no podemos gestionar eficientemente si no tenemos recursos. Ni eficientemente ni no eficientemente. Si no tenemos, no se gestiona. Pero una vez que tenemos esos recursos, el modelo de gestionarlo, el modelo de gobernanza es fundamental. Y eso depende del marco institucional. Entonces, yo creo que ahí sí que podríamos intercambiar modelos que han sido exitosos. El caso, por ejemplo, pues de la gestión integral de recursos hidráulicos, el tener una gestión coordinada con todos los aprovechamientos, con todos los agentes, con todos los usos, con toda la cuenca, incluso superando el marco de cuenca, con las demarcaciones hidrográficas, como una forma de ser, sí que le da más eficiencia, tanto en términos económicos como sociales, al uso del agua. Entonces, yo creo que ese modelo, aquí he estado oyendo, yo no conozco el modelo chileno, pero sí que he estado escuchando pues la fragmentación de cuencas, la fragmentación a la hora de poner en marcha pues procesos relacionados con el gobierno del agua, que son muy complicados. Bueno, pues ahí el modelo de integración ha sido un modelo exitoso. Y yo creo que eso institucionalmente, en ese modelo de gobernanza, sí que se podría implementar. Y luego, en términos, el tercer pilar importante es pues las técnicas disponibles, la formación de técnicos. Yo creo que es fundamental. Y yo creo que eso de lo que yo hablaba de la diversidad, la multidisciplinariedad, es que es necesaria. Es que desde que se capta el agua hasta que se reutiliza, hay todo un sistema de aprovechamiento plural que afecta a muchos profesionales de distinta naturaleza. Y tenías razón, no se trata de que ahora generemos otra disciplina. Si tenemos los profesionales, formémoslos de forma multidisciplinar. Por eso decía que los programas de capacitación
que tenemos en el Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante me parecen estupendos desde ese punto de vista, desde el profesional del derecho, el sociólogo, el economista, el ingeniero químico, el encargado de investigar sobre ósmosis, desalación, pues todos configuran un único programa y se capacita a esos agentes o a esos empresarios que se van a encargar de las empresas hídricas desde todas las perspectivas. Y el acuerdo con la institución, con las instituciones y el acuerdo con las empresas es fundamental. No se trata de hacer otra nueva titulación académica desligada del mundo real de las empresas o del manejo del agua. Entonces, yo creo que es muy importante la colaboración, por ejemplo, con Hidracua, con SACIR y con instituciones como el ciclo hídrico de la Diputación de Alicante, con las instituciones públicas. Creo que es fundamental. Muchísimas gracias. Me voy a tomar 3 minutos de la organización en una pregunta. Estamos hablando de disciplina, conformación de equipos multidisciplinarios. Si vemos los números, ¿verdad? Significa que muchos de los profesionales recién titulados ahora están o van a empezar a trabajar en temas relacionados con el agua y no lo saben. O bien algunas de los sectores productivos consideran que el agua los afecta indirectamente y por lo tanto no consideran que tengan que haber profesionales que deban hacer frente a estos desafíos. Entonces, les pediría, por una cuestión de tiempo a cada uno de ustedes, si nos dan un mensaje a esos nuevos titulados, para atraerlos, para formar para tomar estos desafíos y transformar esos desafíos, ¿no es cierto?, en oportunidades para un desarrollo sustentable. Así que partamos con Gloria, por favor. Animar a los startups, a los científicos, a los bioquímicos, a todos. O sea, el tamaño o la envergadura del desafío es tan grande que no hay talento que sobre. Aquí yo creo que aquí necesitamos el talento en los distintos niveles, académicos, startups, emprendimientos, empresas tradicionales que necesitan innovar para poder hacer las cosas distintas, eso es clave. Aquí yo creo que no solamente hay que hablar de los nuevos empleos verdes, sino también del reentrenamiento, la reskilling, ¿no es cierto?, de capacidades dentro de los empleos tradicionales, porque esa es la manera en que las pymes van a poder transformar su realidad productiva. Y los animo a que, entendiendo que nos ha salido bastante barato utilizar mal el agua, pero a la larga nos va a salir caro, porque como dicen por ahí, lo barato cuesta caro. Yo creo que es el momento para que nos tomemos en serio este desafío y que lo entendamos como propio y como urgente. Si es propio y urgente, yo creo que estamos en posición de llegar a buenos resultados y los animo a que todos seamos parte de este cambio y transformación necesaria. Muchas gracias, Gloria. Antonio. Bueno, se trata de motivar a los jóvenes, ¿no? Decirles que en la agricultura hay mucho futuro. Nosotros tenemos un tremendo desafío que es duplicar la superficie de riego de Chile, duplicar ese 1,8 millones de hectáreas que producen alimentos. También los podemos duplicar, el mundo va a demandar un 50% más de alimentos y ahí Chile tiene una gran oportunidad y para poder producir esos alimentos lo vamos a tener que hacer con menos suelo, con menos agua disponible, con menos agricultores, en un contexto de cambio climático. Por lo tanto, el manejo del agua es fundamental porque los alimentos se producen fundamentalmente, ¿no es cierto?, con agua. Estamos en un sector que tiene como misión producir alimentos. Por lo tanto, hay un gran campo laboral para los jóvenes, invitarlos a no abandonar el mundo rural. El mundo rural tiene tremendas oportunidades, la agricultura tiene tremendas oportunidades y la agricultura necesitamos a los jóvenes innovadores, tecnológicos, emprendedores, porque son ellos los que van a modernizar la agricultura, ¿no? Con mucho menos vamos a tener que producir mucho más. Y vamos a poder producir mucho más, ¿no es cierto?, modernizando la agricultura. Con ese cambio, con esa revolución tecnológica y los jóvenes tienen mucho más habilidades que nosotros, los un poquito más viejos, ¿no es cierto?, en manejar toda esa tecnología y toda esa innovación que viene. Así que yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad para los jóvenes, así que a meterse en la inteligencia artificial, en las nuevas tecnologías, en la innovación, porque en la agricultura hay grandes oportunidades. Muchas gracias.
Inmaculada. Bueno, yo creo que hay algo que nos permite enganchar con las nuevas generaciones desde el punto de vista de los empleos vinculados al agua, y es la conciencia medioambiental. Yo creo que afortunadamente, por lo menos yo hablo desde mi experiencia, yo soy profesora de la Facultad de Económicas. Entonces, mis alumnos tienen muchísima más conciencia de que, porque no es una opción, es una obligación. Tenemos que hacer un mundo en términos más sostenible. Y eso viene a través de los empleos verdes, y eso viene a través, entre otros sectores, de los sectores vinculados con el agua. Entonces, yo creo que si somos capaces de conectar con esa sensibilidad social, ambiental, de esos jóvenes que se tienen que formar con el carácter multidisciplinar, es decir, que les permite desde distintas perspectivas analizar el mismo problema. El problema es el mismo. Lo que es diferente es la mirada, lo que aporta cada mirada. Entonces yo creo que sí podemos entrar en contacto con esos jóvenes. Y sobre todo recordar una cosa, y es que sin seguridad hídrica no hay seguridad alimentaria. Y sin seguridad alimentaria, ¿qué futuro tenemos? Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a la organización por tener tan importante panel con visiones tan importantes y con una gran cantidad de datos e información que nos lleva a todos a pensar. Muchas gracias. Gracias.